Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí trayéndole un nuevo video. Hoy vamos a hablar del cristianismo. Quizás muchos se preguntan, ¿hablará del evangelio? ¿Hablará del catolicismo? Ya que en estas dos hay diferencias y hablaremos qué es, de dónde vino y cuál es el propósito del cristianismo. Entonces quédense hasta el final del video para que puedan saber de qué es lo que vamos a estar hablando. Texto del día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, principalmente, ¿qué es? Es una religión abrahámica monoteísta, basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, contando con 2.400 millones de seguidores. En videos anteriores dijimos que eran religiones abrahámicas. Son la fe monoteísta que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. Toda religión que identifiquen a Abraham se llama religiones abrahámicas, que hablen de él, de su historia, de su principio y de todo. Y el monoteísmo es la creencia de la existencia de una deidad o ente supremo. El cristianismo es una religión diversa tanto cultural como doctrinal. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxa o la Iglesia Católica Ortodoxa. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Ojo acá, no voy a utilizar la Biblia, ni voy a poner textos bíblicos para que los que están viendo el video no me vayan a decir qué Biblia estás leyendo. Quizás en la mía no sale, solamente sale en la tuya, y no es así. O sea, pueden buscarlo en cualquier Biblia de cualquier rama del cristianismo, porque en cualquiera de estas Biblias habla sobre la vida de Jesús. Cuando digo diferentes ramas, me refiero que a través de la historia el cristianismo ha pasado por numerosas divisiones, generando diversos grupos con creencias y tradiciones propias que varían de acuerdo a la cultura y el lugar. Estas amplias divisiones a su vez no son homogéneas, o sea, tienen muchas diferencias. Por el contrario, algunas ramas poseen amplios desacuerdos y en otros casos la división omite simpatías existentes. Desde la Reforma, que hablaremos más adelante, el cristianismo se representa normalmente como dividido en tres ramas principales, que son la Iglesia Católica o los católicos, la Iglesia Católica Ortodoxa y los protestantes. Pero históricamente existen muchas más. De estas tres ramas que acabo de mencionar son las que vamos a hablar. Y de la primera rama principal que hablaré es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien le confió su división y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Si bien sabemos que en la Biblia, cuando Dios habla con Pedro, cuando lo convierte en apóstol, dice su nombre Pedro y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese texto lo podemos buscar en cualquier Biblia del cristianismo. Este texto bíblico se lo dejaré por aquí.
Ok, según la tradición, Pedro y Pablo habrían sido los fundadores de la iglesia en Roma. Eusebio de Cesarea relata en la historia eclesiástica que cuando Pedro le hace frente a Simón el mago, esto sale mencionado en el libro de Hechos capítulo 8. En Judea, Simón huye a Roma, donde los romanos le consideraron como un dios. Hablamos de Simón el mago. También acuérdense que Pedro también era llamado Simón. De acuerdo con Eusebio, su suerte no duró mucho, ya que Dios envió a Roma a Pedro y Simón el mago quedó apagado y destruido. Esto sale en la Historia Eclesiástica. Este es un libro escrito por Eusebio de Cesarea que cubre desde los principios de la Iglesia Católica hasta el año 324. Si quieren que hablemos de esto en futuros videos, solamente déjenlo en los comentarios y hablaremos de Eusebio y de la historia eclesiástica. Ojo, solamente estoy hablando por encima. Si quieren que profundice más sobre cualquier tema o sobre cualquier cosa que hable en este video, ya saben, se van a los comentarios y me lo dejan ahí. Ok, de la siguiente rama que voy a hablar es del protestantismo. Quizás alguno dirá protestantismo. Quizás es la primera vez que lo escuchen, quizás no. Pero los protestantes fueron originalmente grupos disidentes, o sea, de personas que no estaban de acuerdo con la doctrina en que estaban, que alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos. Se separaron de esta en el siglo XVI en un proceso que se denomina la Reforma Protestante. Esta se conoce como el movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania por Martín Lutero, que llevó un cisma o división de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Ahora, se preguntarán quién fue Martín Lutero. Pues Martín Lutero, este señor que está acá, fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Martín Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Esta Contrarreforma habla de la respuesta que tuvo la Iglesia Católica hacia la Reforma Protestante de Martín Lutero. Desde entonces, los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos. Desde entonces, desde que Martín Lutero hizo esta reforma protestante, de ahí se dividió la Iglesia Católica y tienen una infinidad de ramas, pero todas bajo la denominación de Reforma Protestante. A estos protestantes también se les conoce como cristianos evangélicos. Sí, esos cristianos que ven por ahí, por todas partes, predicando y hablando y tantas cosas, vienen de la Reforma Protestante. La siguiente rama es la Iglesia Ortodoxa, o formalmente llamada la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles, a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida. Cuenta con entre 250 y 300 millones de fieles en todo el mundo. Su doctrina teológica se estableció en una serie de concilios
de los cuales los más importantes son los primeros 7 concilios, llamados ecuménicos. ¿Qué es concilio? También dejaré el concepto por aquí. Y el concepto de ecuménico también lo voy a dejar por aquí. Ok, tuvieron lugar entre los siglos 4 y 8. Tras varios desencuentros y conflictos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se separaron en el llamado Cisma de Oriente y Occidente, el 16 de julio de 1054. El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa oriental gracias al prestigio del Imperio bizantino y a la labor de numerosos grupos misioneros. Ya si quieren que hable detalladamente de estas ramas del cristianismo, no son las únicas ramas del cristianismo, como ya les dije anteriormente, a partir de la Reforma Protestante y también de esta llamada Cisma de Oriente y Occidente, vinieron otras ramas. El cristianismo, sobre todo en la rama de protestantismo o de la Reforma Protestante. Ahora, ¿de dónde vino? El cristianismo se originó en la provincia romana de Judea, con una sociedad predominante, pero no enteramente judía, con las filosofías tradicionales diferenciadas del pensamiento de griego clásico dominante en el Imperio Romano en ese momento. Tiene sus raíces en el judaísmo helenístico. No les voy a hablar de eso ahorita. Si quieren, como les digo, hablar sobre eso, déjenme en los comentarios. Y el mesianismo judío, también podremos hablar de eso más adelante. Del siglo I. Comenzó con las expectativas escatológicas judías y se convirtió en la veneración de un Jesús deificado. Después de su ministerio terrenal, su crucifixión y las experiencias posteriores de sus seguidores, como las apariciones de Jesús resucitado. Ahora, ¿cuál es el propósito y qué representa? Pues el cristianismo es el cuerpo de Cristo. Eso nos enseña el cristianismo, ya que representa a Jesús y lo refleja al mundo. También eso lo podemos ver en 1 Corintios 12, 2 al 17. Como digo, no les voy a decir qué Biblia leo yo. Lo pueden buscar en la Biblia católica, la pueden buscar en la Biblia evangélica, la pueden buscar en cualquier Biblia del cristianismo y ahí les va a salir. El propósito es unir al ser humano y proporcionarles capacitación y oportunidades para el trabajo de Dios. Lo logra tanto internamente dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia, como externamente en el mundo. En este video no me voy a ir por uno o por otra religión. Simplemente que el cristianismo, quiero que sepan que habla y está referenciado a la vida de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento habla de Jesús y su profetización, o sea, profetizan la venida de un Cristo. Así también como en el Nuevo Testamento, donde habla desde su nacimiento, cuando toma su ministerio, hasta su partida. Entonces, cualquier Biblia cristiana les hablará de todo esto. Así sabemos que todas las religiones que hablan de Cristo, que hablan de Jesús, que hablan de Abraham, que hablan de un solo Dios, vienen solamente de una sola, o por decir de un solo árbol, que es el cristianismo. De ahí para acá existen muchas diversas ramas, como el catolicismo y esas
ramas que hablé anteriormente, así como esas hay muchas más, pero principalmente fue el cristianismo. Iniciado desde muchos tiempos atrás, iniciado con los apóstoles, con Jesús, ya que los apóstoles son los que van hacia otras tierras difundiendo la palabra de Jesús, ya que el apóstol Pedro habla a las personas, le lleva el evangelio a las personas, y bueno, ya de ahí para allá es mucha historia que tenemos tiempísimo para hablar de todos esos temas. Y como les digo, no dejen de comentar el video, tanto para los que les gustó el video, así como a los que no les gustó también. Escriban y yo estaré contestando las preguntas, estaré haciendo posteriores temas a lo que ustedes me pidan que haga. No olviden darle click a la campanita, suscribirse para más temas. Posteriormente estaré subiendo más temas. También estaré subiendo videos cantando, quizás también tocando, ya que he aprendido a tocar el piano. Y todas estas cosas, todos estos recursos, todas estas cosas que compartiré en este canal. Suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que suba a YouTube, para que YouTube les avise cuando he subido un video y lo puedan ver, lo puedan revisar, le dan me gusta, le dan no me gusta, y compartan en las redes sociales. También las dejaré por aquí, mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook, todas esas redes sociales para que me puedan seguir. Muchas gracias.